excelente. Sí, el primer número par es el 2. ¿Y cuál es el único número par? Primo. Bueno, ya lo pusieron ahí en el chat. Bueno, también ustedes vieron esto con la compañera. Hicieron algunos ejercicios. ¿De acuerdo? No los lograron terminar todos, pero nosotros acá vamos a trabajar algunos temitas como por ejemplo el algoritmo de la división. Voy a quitar mi cámara porque para que no tengan problemas a la hora de visualizar. Ok. ¿Qué es el algoritmo de la división? En realidad nosotros el algoritmo de la división lo usamos constantemente, ¿no? Cuando vamos a hacer una división, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es qué es el algoritmo de la división? Cuando tengan alguna consulta, alguna duda, porque yo estoy proyectando y a veces no logro visualizar, ¿verdad? Si están escribiendo o están levantando la manita, ¿verdad? Porque hay una manita que ustedes puedan levantar por ahí. Como no puedo verlos, pueden abrir su micrófono, ¿está bien? Pueden abrir su micrófono en caso de que lo necesiten. Así que, sin ningún problema, pueden abrir su micrófono cuando tengan alguna pregunta. ¿Qué es el algoritmo? Cuando hablamos de un algoritmo, estamos hablando de un proceso, de un procedimiento que nos permite obtener, en este caso, una división. ¿Cuál es el algoritmo de la división? Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una división o vamos a dividir dos números, ¿ok? Un número por otro, se obtiene siempre un cociente, un residuo. ¿Ok? Se obtiene siempre un cociente y un residuo. Voy a abrir una página aparte para con un ejemplo mostrar en qué consiste el algoritmo de la división. Ustedes, pues, por ejemplo, 12 dividido entre 5, eso es una división, ¿no? Bueno, ese es el método, pero aquí sería como poner 12 dividido entre 5 y nosotros tenemos una forma de dividir o tenemos un estilo que es pues colocando como una tablita acá, 12 dividido entre 5. Recordemos aquí, vamos a ver, recordemos que tienen un nombre, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos que hacer es pues buscar un número, ¿verdad? Un número acá que multiplicado por 5 se me acerque o sea 12, pero que no se me pase, no se me puede pasar, ¿verdad? La multiplicación no puede pasarse de 12. Y ese número, pues ese número en este caso es, ¿qué? 2, ¿sí? 2 por 5 me da 10. Y esto, si lo restamos, ¿verdad? Se resta, quedaría aquí 2. Este ejemplo, pues no me gusta mucho porque va a quedar 2 veces 2. Bueno, aquí al final, este número que sobra, entre comillas, es el residuo. Así se llama. El residuo. Y este que está acá, a ese se le llama el cociente. ¿De acuerdo? Entonces, si nos devolvemos a la definición o a lo que están describiéndonos acá, al dividir un número por otro, siempre se obtiene un cociente y un residuo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llaman los otros? Vamos a ver. ¿Cómo se llama el 5? Recordemos cómo se le llama a este 5. A ese 5 se le llama el divisor. ¿Y cómo se le llama al 12? Dividiendo. Correcto. El dividendo. Entonces ahí tenemos las 4 partes de la división. Y entonces, ¿qué es o qué es lo que nos dice el algoritmo de la división? Nos dice lo siguiente, muchachos. Dice así, 12 es igual a la multiplicación de 5 por 2 más el otro 2 que es el residuo. ¿Ok? Ojo a esto, a este proceso. Dice que el 12 es el resultado, o da como resultado, de multiplicar el divisor por el cociente más el residuo. Esto siempre va a suceder. Bueno, en este caso tenemos un residuo 2. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver qué significa. Voy a utilizar un método que se llama el método Singapur, que tal vez les pueda ayudar un poquito a ustedes.
tal vez a interpretar esto. Si pensamos en una barra, esta barrita que acabo de construir tiene 12, pensemos en 12 unidades. Y esta otra barra que voy a construir tiene 5 unidades. Cuando pensamos en dividir 12 entre 5, la pregunta o lo que nos está diciendo es, ¿cuántas veces cabe el 5 acá en el 12? ¿Cuántas veces podemos meter? Esta la voy a pintar de moradito aquí. ¿Cuántas veces podemos meter esta barra en la barra de arriba? Bueno, si lo hacemos, vamos a utilizar acá. Aquí cabe una vez. Y ahora otra por aquí. ¿Verdad? Y ahora, ¿quién me contesta? Vamos a ver quién me contesta esto. ¿Qué es esto? Que estoy pintando de amarillo. Profe, ese es el 2. No. El residuo, claro, es lo que no pude o lo que no se logró colocar. Sobró un pedacito ahí, no se pudo, ¿verdad? Bueno, si lo quieren ver de esa forma, este es como el algoritmo de la división. ¿Cuántas veces cabe en el 12? Bueno, cabe 2 veces y sobró un espacio, en este caso un espacio de 2 unidades. Okay. Entonces, Julian, adelante. Dime, Julian. Profe, Tienes la mano ¿me levantada. podría explicar de nuevo? Es que acabo de entrar. Ajá, ya voy a explicar otro ejemplo, correcto. Está bien, perfecto. Entonces, en este caso, el algoritmo de la edición, bueno, nos presenta un residuo. Veamos otro ejemplo. Ups, borré. No tengo que borrar. Es escribir. Okay. Otro ejemplo. Pensemos en un número más grande. Pensemos en un número más grande. 64 dividido entre 12. Bueno. 64 dividido entre 12. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo hacemos con el algoritmo que nosotros ya manejamos, sería decir 64 dividido entre 12. La pregunta es, ¿qué número debo colocar acá para acercarme a 64? ¿Cuántas veces cabe, en otras palabras, el 12 en 64? Bueno, podemos ir, entre comillas, probando, ¿verdad? 5 veces. ¿Cuántas veces, perdón? 5. 5 veces. Bueno, vamos a ver. 5 por 2, 10. Bueno, ponemos 0, llevo una. 5 por 1, 5 y una que llevaba 6. Muy bien. Y la resta me da 4, ¿cierto? Significa que 12, perdón, que 12 no, 64 es igual a 12 por 5 y sobraron 4. O sea, 12 por 5 más 4. Si vemos esto, 12 por 5 me da 60 más 4. ¿De acuerdo? Esto que está acá es el algoritmo de la división. Entonces, eso nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios. ¿Cómo interpretamos esto gráficamente? Porque eso les ayuda, les puede ayudar. Pensemos en que tenemos una barra que tiene 64 unidades, ¿verdad? Y tenemos una barra por aquí que mide o que vale 12 unidades. Entonces, la analogía es, ¿cuántas veces puedo yo colocar esa barra de 12 en la barra de 64? Bueno, eso es lo que nos indica más o menos el algoritmo de la división. Nos dice que podemos meter una, vamos a ver si lo puedo hacer, 1, 2, 3. No, creo que tiene que ser más pequeño porque no me alcanza. 1, 2, 3,
4 y 5. Más o menos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 12, 12, bueno, 12, 12 y 12, ¿cierto? Cada una de ellas vale 12. Voy a subir esto para acá. Bueno, voy a ponerlo aquí. Esto es igual a 64. Pero bueno, este rojo que voy a marcar aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale eso? El residuo. 4. Cuatro. En otras palabras, para que lo veamos también, porque lo vamos a usar, podemos pensar que son ciclos, ¿verdad? Son ciclos. Si yo tengo un número muy grande, pensemos, voy a hacer otro ejemplo, nada más aquí rápidamente. Tengo ese número, voy a llamarlo a 17,454. ¿De acuerdo? Ese número es 17,454. Y la barrita pequeña es 12. 12. La pregunta es, bueno, ¿cuántas veces puedo colocar ese 12 ahí? ¿Cuántas veces puedo colocar ese 12 ahí? Y la pregunta 2 es, ¿será que queda alguito? ¿Será que queda algún tipo de residuo? Bueno, ¿cómo haríamos eso? Bueno, con el algoritmo de la división. Hacemos 17,454 entre 12. Ok, esto es el algoritmo de la división. ¿Cómo aplicamos o cómo podemos aplicar esto en ejercicios de olimpiadas? Veamos, a ver, voy a seguir terminando aquí, a seguir haciendo esto, marcando aquí nada más para que vea la teoría. El algoritmo de la división establece que, dado dos números, a ver lo que dijimos, el dividendo y el divisor, existen otros dos, el cociente y el residuo, que cumplen con la siguiente condición o la siguiente propiedad. Ojo a la propiedad que yo ya se los mencioné. El dividendo, o sea, D, es igual al cociente por el divisor más el residuo más R. Y aquí hay algo muy importante, y es que el residuo siempre es igual a 0 o mayor que 0, pero menor que el divisor. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Voy a devolverme. Aquí, perdón. O pongámosle atención al residuo. Dice que el residuo R, ¿no? R tiene tres opciones. No, perdón, tiene dos opciones. O es 0, o bien es mayor a 0, pero debe ser menor que el divisor. Vamos a ver, me voy a devolver aquí. Debe ser menor que el divisor. Me voy a otra vez, perdón que los mareé, pero es que si no, no podemos hacerlo. Este residuo tiene que ser más pequeño que el divisor. ¿Ok? Tiene que ser, en este caso, 2 es menor que 5, sí. El residuo debe ser más pequeño que el divisor. Eso se cumple. En todos los casos debe cumplirse esta opción. Veamos en este otro ejemplo que hicimos aquí, esta división. Observen el residuo. Perdón. Hola. El residuo, que es 4, observen qué pasa. Es más pequeño que el divisor. Eso va a suceder siempre. Tiene que suceder siempre. Si no, pues hay un problemita. Tenemos algún error. Muy bien. Hacemos un ejercicio. El ejercicio dice así. Vamos a intentar. Eso es un ejercicio olímpico. Para olimpiadas. Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes lo traten de hacer.
y después ya lo hago. O sea, no voy a hacerlo de una vez, porque lo interesante aquí es que ustedes busquen alguna forma de resolverlo. ¿Ok? Dice así, el dígito de las unidades del número, ¿cuál es el número? El número es 23 a la 2014. Corresponde a, les voy a dar un tiempo de unos, ¿qué? 10 minutitos para ver si lo logran, ¿de acuerdo? 17 de 22, adelante, María, Angélica, dígame. Le escucho. O en el chat, no sé. Es 23 a la 2024. 2014. Sí, eso. Ajá. A ver, lo que está preguntando, ¿cuál es el dígito al resolver ese ejercicio? ¿Cuál es el dígito? El último dígito, o el dígito, perdón, el dígito de las unidades. ¿Ok? Ya Gabriel lo contestó, dice 7, pero bueno, Gabriel, hay un método, hay forma, ¿cómo lo hice para ver? Yo quisiera que lo intentaran un ratito, ¿verdad? Para después resolverlo. Isabela, tiene la mano levantada, adelante. Profe, es que le tengo una pregunta. No sé si al dígito de las unidades se refiere al final. O sea, cuando se ya, es que, según yo, eso Ajá. está como que un poquito más complicado de hacer. Vamos a ver. Cuando usted hace ese 23 a la 2014, eso es una potencia, ¿verdad? Ajá. ¿Cierto? Usted va a tener un número, no sé, se me ocurre. Voy a inventarme, estoy inventando el número, ¿de acuerdo? El dígito de las unidades es el 7. ¿Ok? Recuerde que dan unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera. Aquí le están preguntando que al Sí, sí, usted pues, pero resolver a eso me este, refería, que si era el dígito de las unidades del resultado final o al de la sí, potencia. no, al resultado final, sí. El Ok. resultado debe ser 23 a la 2014. Ok, voy a darles un espacio para que ustedes lo intenten y ya regresamos. Ya son las 17:24. Le voy a dar unos 7 minutitos. Estamos hablando de las... Volvemos a las 5:32. Bueno, volvemos, no, lo hacemos. Voy a parar la grabación. Dime, Santiago, tiene la mano levantada, adelante. Profe, yo he tenido muchos problemas con el internet. ¿Usted no me podría hacer el favor de volver a explicar ese problema? Claro, ya lo vamos a volver a explicar. Vamos a dar un espacio nada más para que traten de resolver esto y volvemos a explicar un ejemplo. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Intentaron? ¿Hicieron algo? ¿Cuál es la respuesta? Profe, a mí me dio Profe, 7. yo creo que sí, Ajá. Profe, a mí me dio 7. 7. Ok. ¿Alguien a mí más? también. Dio 7, muy bien. Vamos a hacerla entonces. Vamos a hacer la revisión a ver cómo nos fue. Ok. Dice así. Voy a irme a otro lado, o sea, a otra hoja. Voy a borrar esto porque es solo un ejemplo y tenemos que hacer 23 a la 2014. ¿Qué significa tener 23 a la 2014? A ver, eso es una potencia, ¿no? O sea, significa que esto, debo hacer esto, 23 por 23 por, por 23. ¿Cuántas veces? 2014. 2000, 2014 veces. Imagínense lo que es multiplicar eso. Eso es un número exageradamente grande.
Vamos a ver. Comencemos pensando en las potencias desde cero. 23 a la 0. ¿Cuánto es 23 a la 0? ¿Cuál es el Uno. resultado? 0. 1, ¿verdad? 1. Todo número elevado a la 0 nos da como resultado 1. A ver, pensemos en 23 a la 2. ¿Cuánto es 23 a la 2? Bueno, para saber cuánto es 23 a la 2, deberíamos de hacer como la multiplicación, ¿no? Hagamos la multiplicación. Ya hacer multiplicación de 23 por 23 tal vez es más sencillo. Permítame que Profe, 529, creo. 529. Recuerden que no vamos a tener acceso a la calculadora. No estoy diciendo que la uso. No, no. Nada más. Si lo hacemos a pie, 3 por 3, 9, ¿verdad? 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Hola. 729. Por ahí. Aquí da 9, ¿verdad? Después 6 por 6 da 36. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Es suma. 6 y 6 da 12. Y 4 y 1 da 5. Ojo, entonces, 23 al cuadrado. Ah, perdón, me salté una, chicos. Aquí, chicas. Me salté el 23 a la 1. ¿Cierto? Da 23. 23. Ajá. 20. Ahora sí. Esa 23 a la 2 da 529. 23 a la 3 sería multiplicar 23 por 23 por 23. Pero si ustedes observan, ya hice una multiplicación de 23 por 23, ¿cierto? Que me dio ¿cuánto? 529. Entonces, ¿qué debo hacer? De no, nada más multipliquemos ahora 529 por 23. Ya vamos a ver por qué estamos haciendo esto. A ver, 9 por 3, 27, ¿cierto? Aquí hay que saberse las tablas muy bien. 3 por 9, 27. Llevo 2, 3 por 2 da 6 y 2 da 8, ¿sí? 5 por 3 da 15. Y ahora voy con el 2. 9 por 2, 18. Dejo un espacio, ¿verdad? Siempre se deja un espacio por acá. 2 por 9, 18. Llevo una. 2 por 2 da 4 y una 5. Y 2 por 5 da 10. Entonces, hacemos acá la suma. 7, 8 y 8 me da 16. Y llevo una. 5 y 5 da 10, más una 11. Llevo una y una da 2. Y aquí 1. Como resultado dio 1200, no, 12,667. 12,167. Hasta ahí estamos bien. Tal vez no sabemos lo que se va a llegar. Ok, perfecto. Gracias, Gabriel. Ahora bien, vea que, ojo a esto. Hicimos, aquí hay 23 multiplicados y lo multiplicamos por otro 23. Significa que ya tenemos 3 23, ¿verdad? O sea, 23 a la 3. Ahora, sí, ¿qué pasa si multiplicamos otra vez por 23? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener el 23 a la 4, ¿cierto? Veamos otra vez. Multipliquemos. Aquí es multiplicación. Esto es multiplicaciones. 3 por 7, 21. Llevo 2. 3 por 6, 18, ¿verdad? Y 1, y 2, perdón, 20. Llevo 2. 3 por 1, 3, y 2, 5. Llevo nada. 3 por 2 da 6. 3 por 1 da 3. Vamos con la del 2. 2 por 7, 14. 6 por 2 da 12. Y una que llevo, 13. 2 por 1 da 2 y una 3. 2 por 2 da 4. Y 2 por 1 da 2. Hacemos la suma. Da 1. 279. 279,841. Excelente. 279,841. Profe, ¿pero cuándo va a parar? Vamos a seguir haciéndola. Hagamos una más. ¿Aquí cuánto llevaríamos entonces? Observen que aquí estaríamos ya haciendo 2 a la 4, 23 a la 4. ¿Qué pasa si hacemos otra multiplicación? Aunque parece un poco tedioso,
Si hacemos otra multiplicación, estaríamos haciendo 23 a la 5, ¿cierto? ¿Y cuánto dará esa 23 a la 5? 6.716.184. ¡Wow! Ya lo hizo tan rápido. 3 por 1, 3, hagamos la pie. 3 por 1, 3. 3 por 4, 2, te llevo 1. 3 por 8, 24 y 1, 25. Llevo 2. 3 por 9, 27 y 2, 29. Llevo 2. 3 por 7, 21 y 2, 23. Llevo 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. Dejamos el primer espacio. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, 9 por 2, 18 y una 19, 2 por 2 da 2 por 7, 14, una 15. Y 2 por 2 da 4 y una que llevo 5. ¿Cuánto me dijo? Vamos a ver. 3, 4, 13, 16, 13, llevo una, 8 y 5, 13 y una 14, llevo una, 6. Así. 6.436.343. Ok. 6.436.343. Ok, pero bueno, no vamos, vea que apenas, chicos, vean que apenas vamos por, ¿qué? 2 a la 5. Sí, pero son 2014. Bueno, en estos casos, en las Olimpiadas, la idea es que nosotros podamos obtener de algunos casos particulares o algunos casos llegar a generalizar. Y aquí, pues hay un ciclo. No sé si lo han visto el ciclo. A ver, ¿recuerdan la pregunta? A ver, ¿quién recuerda la pregunta? Vamos a devolvernos a la pregunta. ¿El dígito de quién? De las unidades. O sea, el que nos interesa o el que nos dice que está mal. 6.700.000. No, no, está 6 millones no está mal. No sé si está mal o no está. Ah, está bien. Ok, gracias. Lo que queremos visualizar a la hora de resolver este número 23 a la 2014 es el último dígito. No, el dígito de las unidades. Observen, en el primer caso me dio 1. En el segundo caso, el resultado me dio el dígito 3. En el tercer caso me dio 9, 9. 7. Y en el cuarto aquí, 1. Y 3. A ver, pregunta. Nada más el dígito. Nada más el dígito. ¿Qué número sigue aquí? No importa. 9, 9, 9. profe. Ajá. ¿Y qué sigue después del 9? 7. 7. Ah, lo están viendo, ¿verdad? Lo están viendo que hay como un ciclo. Después del 7, la última. Después del 7, ¿qué sigue? Profe, eso es un patrón, ¿verdad? 1, Correcto, es un patrón. Por más multiplicaciones que hagamos, siempre vamos a obtener algunos dígitos, ¿como cuáles? Ojo, el 1, el 3, el 9 y el 7. ¿Cierto? Eso es un ciclo. Así se va a ir repitiendo, observen. Aquí otra vez, el 1, el 3, el 9 y el 7. Después sigue el 1 otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, tenemos un ciclo. ¿Y qué significa eso? ¿Para qué me sirve o por qué me sirve? Si lo vemos en un círculo, a ver, veamos, hagamos un círculo. Aquí está el 1. Aquí está el 3. Aquí está el 4. No, el 4 no, el 9. Y aquí está el 7. Todos los números que hagamos de 23 multiplicado por 23, todos los que queramos, van a caer en alguna de esas casillas.
A ver, estoy hablando del dígito de las unidades, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ojo, voy a tratar de aquí. 2 a la 0. No, 2 no, 23. Voy a ir aquí. El 23 a la 0 cae en esta casilla, ¿sí? 23 a la 1 cae en esta casilla. 23 a la 2 cae en esta casilla. 23 a la 3 cae en esa casilla. ¿Sí lo están viendo? Me dan un like para saber que todo está correcto. Sí, sí están captándome la idea. ¿Qué pasa con el 23 a la 4? ¿Dónde lo voy a colocar ese 23 a la 4? En el 1. En el 1. Ah, muy bien. 23 a la 4 cae aquí. 23 a la 5 cae aquí. 23 a la 6 va a caer aquí. 23 a la ¿qué? 7, ¿verdad? ¿Cae ahí? Muy bien. Pregunta. 23 a la 10, ¿dónde cae? En el 9. En el 9. En el No, 9, en el profe. 3. En el 9. En el Ajá, 9. en el 9. En el 9. Y ahora esto lo vamos a ligar. Antes de hacer el ejercicio ya completo 2014, vamos a tratar de ligar el algoritmo de la división con este ciclo que hemos hecho. Es un ciclo de 4. ¿De acuerdo? Ok, en otras palabras, y viéndolo como lo vimos con el algoritmo de la división, con el algoritmo, con el dibujito de barras. Por aquí está el número 23 a la 0, 23 a la 1, 23 a la 2, 23 a la 3, 23 a la 4, 23 a la 5, 23 a la 6. Estos números tienen un ciclo de cada 4. Cada 4 se va a repetir el ciclo. ¿Ok? Cada 4 se repite el ciclo. Bueno, ¿qué significa esto? Voy a ir aquí. Pensemos en el 23 a la 10. ¿Cómo sé yo dónde cae? Veamos entonces, en este caso, el exponente. Porque si ustedes ven, ese ciclo va a ir en función del exponente. El exponente 0, el exponente 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Después viene el 4, el 5, el 6 y el 7. Y ahí va, ¿no? Ahí va. Entonces, el algoritmo de la división lo voy a aplicar con este exponente 10. ¿Cómo sé dónde cae 23 a la 10? Si usted hace la división de ese exponente 10 entre el ciclo que está cumpliendo, que es ¿cuánto? 4. 4, ¿verdad? Hagamos la operación. ¿Cómo sería? 4, aquí serían 2, ¿verdad? Y 4 por 2 da 8. Y da residuo 2. ¿Cierto? Ese es el residuo. Este residuo, chicos, me va a decir a mí en cuál posición cae en el círculo. Dice que cae en la posición 2. Pero, ojo, comenzamos a contar con 0 desde aquí en adelante. 0, 1, 2. ¿De acuerdo? El primero de arriba es el residuo 0. Voy a poner aquí residuo 0. Aquí residuo 1 y aquí residuo 2. Residuo 3. Y va cambiándose de posición. ¿Cuál es el residuo aquí? Aquí es un residuo 2. Por tanto, cae en la posición del 9. Vamos a otro ejemplo.
A ver, pensemos en uno más grande. 23 a la 13. Háganlo a pie, háganlo a pie. ¿Dónde cae? Así, pensando nada más como contando, ¿dónde va a caer ese 13? 3. En el En el 3. 3. Ok, hagamos El entonces 3. la división. Hagamos la división del exponente. Sería 13 dividido entre 2. Perdón, entre el ciclo. El ciclo es 4, ¿verdad? 13 entre 4, ¿cuánto es? Bueno, 4 por 3, 12, ¿cierto? Sí. El residuo es. El 1. residuo es 1. Y entonces, estamos hablando que es de residuo 1. ¿Y el residuo 1 dónde cae? 3. En el 3. Correcto, en el 3. Entonces, pregunto. Vean que no estamos haciendo ningún cálculo más que los primeros que hicimos. 23 a la 2014. 23, ese es el ejercicio, ¿verdad? 23 elevado a la 2014. ¿Dónde va a caer? ¿Alguien podría hacer la división para ver cuál es el residuo que da? 9. Cae 9. Queda Cae residuo 2. Vamos a ver, dice que queda residuo 2. 2014 dividido entre 4. ¿Ok? A ver, 4, 6 por 4, 24, se me pasa. 5 por 4, 20, ¿cierto? Ok, da 0, bajo el 1. Al bajarlo no dio, entonces debo poner un 0, ¿no? Bajo el 4 y me da 12, que sería 3 por 4, 12. Residuo 2. Bueno, quiere decir entonces que la posición es el residuo 2. ¿Y dónde está el residuo 2? En el 9. En el 9. El 9, profe. Correcto, en el 9. La respuesta correcta entonces sería 9. 9. 9. Entonces vean que se pudo hacer un ejercicio, pues pudo haber sido un ejercicio demasiado extenso, pero ahora ya sabemos que estamos aplicando el algoritmo de la división. ¿Y cómo lo aplicamos? Al final, sí, al final, pero previamente tuve que hacer estas multiplicaciones para encontrar un patrón, encontrar un ciclo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Vamos a hacer otro parecido, ¿sí? Que tiene que ver también con el algoritmo de la adición. Este documento, ahorita estaba leyendo, muchachos, que no les están pasando los documentos, o que sí lo están pasando, pero no saben dónde. Yo este documento ahorita, al final de la clase, se los paso por este grupo, por aquí, por el Zoom. ¿De acuerdo? Por Zoom. Aquí Profe. ustedes lo es. Dime. Es que sí nos lo pasan, pero lo pasan al final de la clase. Hay gente que se sale, entonces. Bueno. Sí, sí, exactamente. Lo pasamos al final de la clase aquí al chat de este Zoom para que lo puedan descargar. Bueno, veamos este ejercicio. El número 6. Este ejercicio se realizó en el 2015 en la primera eliminatoria y el primer nivel. Dice así, en la siguiente secuencia, observan la secuencia, la letra o el número que se encuentra en la posición 2015, ¿cuál es? Les voy a dar un espacio, pero primero, ok, les voy a dar un espacio para que ustedes lo puedan hacer, intentar. Apliquen un poco lo que ya vimos, ¿verdad? Ciclos, ya más o menos van por ahí. Un ciclo y el algoritmo de la división. ¿Ok? A las 6 regresamos, unos 9 minutitos para ver si lo terminan ustedes. Que era para decirle la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la A porque lo que hice fue contar los números hasta que volvía a volver a hacer la secuencia. Y son 6 espacios. Entonces lo que hice fue dividir 2015 entre 6 y me dio el residuo 5. Entonces hice como una tipo escalerita y puse la secuencia
y después iba haciendo como las bajadas, los brincos y me llegó a la letra A. Ok, está bien. Sí, ahí por ahí va. Exactamente eso que estás diciendo, perfecto. Tenemos también la mano levantada, Isabela. Adelante, Isabela. Profe, yo hice como una cosa más larga la que hizo Santiago, pero yo como vi el patrón que hay y al que está ya en la pantalla le agregué un 2 más. Y en este caso dan 22 cifras. Entonces sumé 22 hasta que me dio 2012 y después del 2 como que conté hasta que me diera 2015 y me dio A. Ok, bueno, es Es válido como, también, ¿no? Está es bien, como eso algo está válido. largo, pero sí. Sí, está válido. Es parecido a lo que hizo él, pero Profe, Vicky García. Dime, Vicky. Tiene la mano levantada. Profe, una pregunta. Es que yo hice el círculo y también hice la división como usted dijo, profe. Lo que se cuenta es el residuo para contar los espacios del círculo. Correcto, el residuo. Ujú, eso es lo que Ok, utilizamos para saber. gracias. Ujú. Mucho gusto. Ajá, María Angélica Chacón. Dime, María. Profe, lo que yo hice, la respuesta era A, pero lo que yo hice era ver cuándo es que ya comenzaba en el algoritmo, ya se repetía otra vez y el numerarlo hasta ahí, que eran 8 hasta el 8, digamos, hay de números y letras hay 8. Y después el 8 lo dividí en 2015 y el residuo era 7. No, sí, 7. Entonces está en la posición 7 y en el 7 está la A y la A, entonces sería la A. profe, Ujú. Bueno, habría que analizar ese caso porque el ciclo, el ciclo que se cumple es, vamos a ver, A1, profe, A1. Voy, deme un momentito, ya le doy la palabra. Si le pone 8, vamos a ver, ¿se podrá hacer 8? Sí, profe, porque es A1, G2, A1, A1, G2. Pero vea que lo que pasa, si yo tomo ciclos de 8, comenzaría aquí con G2, 2, 4 y termina con G2. Y después vuelve, sí, otro ciclo, pero vea que aquí comienza. Vea que el tercero comenzaría con A1 y A1. Y entonces ninguno de ellos estaría funcionando. Bueno, por lo menos no se ve que tengan un ciclo, ¿verdad? Tendría que profundizarlo más a ver si de esta forma funciona. Porque podría ser que les esté coincidiendo porque hay varias A, ¿verdad? Hay que revisar esa parte. Tenemos también la mano levantada, Amanda, dale, Amanda, dime. profe, yo me di cuenta que era letra porque si cae en posición impar, queda como letra. Y eso fue lo primero que hice. Ah, bueno, vamos a ver. Posición impar, 1, 3, 5. Muy bien. Ok. Si es impar, es letra. Entonces tenemos estas dos opciones. Qué interesante, ¿sí? También. O sea, ya vamos a saber entonces de que de fijo es una letra. Ahora lo que hay que determinar es cuál de las letras. Si la A, la G, ¿verdad? Muy bien, excelente. Tenemos Sofía Barbosa. Sofía, adelante. Profe, es que yo hice eso que usted hizo en la explicación pasada, lo del circulito. Sí. Y usted había puesto residuo 0 en la primera. Ajá. Entonces yo lo conté y me dio residuo 5 también, la división. Y entonces me dio 1, la C. La C. Vamos a revisarlo entonces. Ok. Vamos a hacerlos. Vamos a hacerlo de otra manera para que también
arreglemos, digamos, esa parte del circulito. Ok. Bueno, antes tengo la mano levantada de Vicky. Vicky, adelante. Sí, profe, que yo lo hice como usted lo hizo la vez pasada y yo creo que es G, porque hice el círculo y al final, para que se vuelva a repetir el patrón, son en total 9 dígitos y luego hice la resta, la división, perdón, y me dio un residuo de 3 y como acomodé el círculo, pues 3 me cae en G. Ok. Está bien, vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Vamos a ver, aquí voy a hacerlo con un método, el método Singapur. Bueno, Singapur es utilizar dibujitos o barras para poder resolverlo. Entonces, observen, supongamos que esto es 2015 y vamos a meter las letras que tenemos ahí, 2015 letras, vamos a meter de las que tenemos ahí. Pero ¿cuál es el ciclo? ¿Cuál es el patrón? El patrón entonces, vea que es 1, 2, 3, aquí, 6. ¿Verdad? Cada 6. 2, 3, 4, 5, 6. El patrón que exige, que sigue, perdón, es cada 3, cada 6, perdón. Significa que voy a meter estas letras aquí. Y entonces voy a pensar que aquí hay 6, y aquí hay 6, y aquí hay 6, ¿cierto? Etcétera. La pregunta es, ¿sobra algo? ¿Será que sobra algo aquí? ¿Y cómo nos damos cuenta si sobra? Ese es el residuo. Bueno, haciendo la división de quién? De 2015, ¿entre cuánto? Entre 6, que es el ciclo. ¿Cuánto da eso? 6 por 3, 18. Sobran 2, ¿sí? Bajo el, perdón, bajo el 1, da 21. 6 por 3, 18 otra vez, porque no me alcanza. Y de 18 sobran 3. Y finalmente bajo el 5. 6 por 6, 36, se me pasa. 6 por 5, 30. ¿De acuerdo? 30. Sobran 5. Ojo, ese es el residuo. 5. Ok, ¿qué significa esto, chicos? Que aquí, en este residuo, entraron 5 letras. ¿Cuáles son esas letras? A, 1, bueno, 5 letras o números, perdón. A, 1, G, 2 y G. Y la A. Entonces, ¿cuál es la posición 2015? Ah, La A. Es la A, ¿Cómo lo profe. ven? ¿Cómo lo ven de esta manera? ¿Más sencillo? Profe, yo le hice Sí, profe, algo mucho más sencillo. demasiado parecido a eso. Excelente. Bueno, eso es parte de, yo les estoy dando aquí herramientas para que ustedes puedan resolver estos ejercicios. Bueno, con esto, pues ya vemos que Isabela, ¿tienes una pregunta? casi, profe, es que no me puedo conectar el resto de la hora, entonces quiero ver si van a haber alguna otra cosa más o son nada más problemas. No, sí, vamos a ver el temita, ya le voy a decir cuál temita sigue. Esto ya supongo que lo vieron, reglas de visibilidad también. Máximo como un múltiplo y mínimo como un múltiplo, máximo como un divisor. Esos dos temitas nos vamos a ver ahorita a esta hora. Ok. Vamos a tratar de explicarlo. Y si yo ya lo sé, entonces sí me puedo desconectar, es que me tengo que Claro, ir. claro que sí. No hay Ok, problema, no hay problema. muchas gracias. Adelante. Con mucho gusto, bueno. Ok, listos. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? Ya un poco más relajado con eso de los ciclos. Esto es importantísimo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues pasamos. Pasamos al siguiente tema, que vamos a ver, antes de ver el mínimo común múltiplo, vamos a ver el máximo común divisor. Mínimo común divisor y máximo común múltiplo. No, al revés, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Vamos a ver este teorema, que es el teorema de teorema fundamental de la aritmética, y en particular de la descomposición prima. Yo sé que tal vez ya lo manejan algunos, ¿verdad? Pero es importante que lo veamos. ¿Qué es o cuál es el teorema fundamental de la aritmética? Vamos a ver. Este teorema
lo que hace es garantizar que todo número compuesto, ¿recuerdan cuáles son los compuestos? A ver, algún ejemplo en el chat. ¿Cuál es el ejemplo, un ejemplo de compuesto? Para ver si estamos en la misma. Los que tienen más de un divisor. 1000, sí. 4, sí. 15, sí. Ok. A ver, son aquellos que no son primos, ¿cierto? Los compuestos son los que no son primos. Todos los que terminan en par. Bueno, el 2 termina en par. ¿Verdad? Ok. En realidad los compuestos son aquellos que podemos, que no son primos, que se pueden descomponer. Ojo a la definición acá. Se pueden descomponer en forma única. Ok, perfecto. Es un producto de números primos. Producto es, pues, multiplicación. Es una multiplicación de números primos. O sea, los compuestos los podemos descomponer, valga la redundancia, como una multiplicación de números primos. Y además es única. Solamente de una forma se puede hacer. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a descomponer 180 como producto de factores primos. Y hay un pequeño proceso que vamos a hacer. Y es buscar divisores de 180 de manera que los divisores de acá que vamos a colocar aquí sean primos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí vamos a comenzar con el 2. El 2 es primo, ¿cierto? Entonces, el 2 divisor 90, ¿cierto? Podemos repetir, o sea, se pueden repetir los números. En este caso, otra vez buscamos la mitad de 90. ¿Cuál es la mitad de 90? 45. 45 ya no tiene par, ya no tiene divisor 2. Ya no tiene mitad. ¿Pero qué tiene? 45, ¿qué tiene? Tiene tercera. Recuerden que andamos buscando los primos. 3 es primo también. 45 tiene tercera. La tercera de 45 es 15. Otra vez, 15 tiene tercera. Tenemos que manejar muy bien las tablas, las divisiones. ¿Cuál es la tercera de 15? 5. Por último, 5 ¿qué tiene? Bueno, solamente tiene quinta. Quinta es 1. Ojo a esto, chicos. Esta y chicas. Esto es una multiplicación. ¿Cómo así? Vamos a ver. 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Acabamos de descomponer 180 como una multiplicación de números primos. 180 es igual a la multiplicación. Si usted hace esa multiplicación, 2 por 2 por 2, perdón, 2 por 2 por 3 por 3 por 5 le da 180. María, adelante. Tiene la mano levantada. No es cierto que eso se pondría 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Exactamente, a eso íbamos, correcto. Entonces, esto que está acá es la descomposición prima de 180. Pero bueno, vean que entonces tenemos factores repetidos, en este caso 2 por 2, 3 por 3, y lo podemos expresar como una potencia, ¿verdad? 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5, ¿de acuerdo? Esta descomposición es única, o sea, solo esta existe. ¿Ok? Acabamos de descomponer entonces el 180 como multiplicación de números primos, y eso es lo que está aquí, ¿lo ven? Veamos el siguiente ejercicio, el teorema fundamental. Vamos a aplicar el teorema fundamental de la aritmética en el siguiente ejercicio. Vean ese, también igual les voy a dar un espacio para que lo traten de hacer. El triple de un número, perdón, estoy leyendo mal. Vamos a ver, el triple del producto de las edades del padre y su hijo es 2013. Si ambos cumplen años el mismo día, ambos cumplen el mismo día. Entonces, ¿cuándo nació el hijo? No. ¿Cuándo nació el hijo? La edad del padre. Ah, ok. Perdón, estoy leyendo fatal. Entonces, cuando nació el hijo, la edad del padre era. ¿Sí?
cuando nació el hijo, la edad del padre era. ¿48? ¿Cómo? 48, ¿Por qué? porque si lo dividimos de enero. ¿Por qué 48? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿A qué se refiere con el triple del producto de las edades? Ah, ok. El triple significa que tres, vamos a ver, supongamos en ese momento, supongamos que la edad del padre le vamos a llamar P. Esa es la edad del padre. La edad del hijo, vamos a decir H. Así le vamos a llamar. Dice así, el triple del producto, o sea, el triple significa 3 por, ¿cierto? Como el doble, también Ajá. el doble sería por 2, o el cuádruple, que sería por 4. En este caso es el triple. El triple del producto, ¿qué significa producto? ¿Qué significa producto? Producto es multiplicación, ¿ok? ¿De acuerdo? El triple del producto de las edades del padre y el hijo. Ah, la edad del padre por la edad del hijo. ¿Es igual a qué? A 2013. ¿De acuerdo? Es Profe, 2000. Dime. bueno, entonces pienso yo que lo primero que debería que hacer es dividir 2013 entre 3. Ok, esa es una buena opción. Eso es un buen camino. Profe, Hola. yo lo que pienso es dividirlo entre 6, porque si es el triple de las edades de cada uno, entonces 3 de uno y 3 de otro dan 6. Lo que pasa es que no podemos separar el 3 para P y para H, ¿verdad? Para el padre y el hijo, porque es el producto. Y entonces, vamos a ver, no sé si comprendí lo que estás diciéndome, es como que tengamos esto. Es diferente tener 3 por la suma de las edades, ¿verdad? Que aquí sí se distribuye el 3 para el papá y para el hijo. Pero en el caso de este ejercicio es el producto de las edades del padre. Entonces, no se puede distribuir el 3 para el papá y el 3 para el hijo. Nada más 3 para los dos. Bueno, aquí no me acuerdo quién me dijo, quién no vi el nombre, pero sí, una opción es que usted haga la división de 2013 entre 3. Hagámoslo. ¿Cuánto es 2013 entre 3? 671. ¿Cuánto, perdón? 671. Ah, ok. 671. Bueno, entonces vean que 6 por 3, 18. Bajo el 1, 7 por 3, 21, ¿sí? 0. Bajo el 3 y 3 por 1, 3. Muy bien. Esto me da residuo 0. Quiere decir, ojo, quiere decir que la edad del padre por la edad del hijo me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? Sara, tiene la mano levantada. Adelante. No, es que yo iba a explicar una manera que yo lo hice, pero es diferente. Ah, ok. Está bien, ahorita me la dice. Entonces, la multiplicación de P por H me da 2000. No da 2013, perdón. ¿Cuánto da? 671. ¿Por qué da 671? Porque dividimos el 2003 entre 3, que era la del Correcto. producto. Correcto. Correcto. Profe, Sara, adelante, Sara. Perdón. Si Sara tiene la mano levantada. Primero, dime. Ok, yo lo que hice nada más fue descomponer el 2013 en factores primos. Entonces queda que tiene tercera, entonces queda 671. Luego tiene onceava,
entonces queda 61 y 61 es un factor primo también, entonces ya, y queda 1. Y Claro, es la forma como lo sugiere, digamos, con la teoría ahorita. Sí, excelente. A eso íbamos a llegar, correcto. Amanda, adelante. Profe, y después lo que yo iba a hacer es como encontrarlo, hacer, ¿cómo era? Hacer las reglas de divisibilidad con el 671. Ajá, correcto, exactamente. Tenemos que aplicar reglas de divisibilidad. Y aquí yo creo que, se me fue el nombre otra vez, no me acuerdo quién es, son muchos, que aplica la regla de divisibilidad por 11, ¿verdad? Y sí, dice pues 671 entre 11, ¿cuánto le da? 61. Ok, eso da 61, ¿verdad? 61. Y es que si ustedes observan, ahora 61 ya no tiene más divisores. ¿Por qué? Porque 61 es primo. 61 es un número primo. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya hicimos la descomposición prima del 2013. Y entonces observen esto de acá. 3 por 11 por 61. ¿Esto qué? ¿Es igual a quién? Es igual a 2013. ¿Ok? Es igual a 2013. Por tanto, el 3 es lo del triple. Me está diciendo que el 3 es lo del triple. Y después dice multiplique las edades del papá y del hijo. Y eso le va a dar 2013. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la edad del papá, que es 61, y cuál es la edad del hijo, que es 11. Aquí hay un error. No, No hay ningún error, ¿o sí? No. No hay ningún No. error. Pero, no, es que la pregunta es otra. Cuando nació el hijo, ¿cuál era la edad del padre? ¿Cuántos años tiene el hijo? Habría que, tiene 11 años, habría Sí. que restarle a la edad que tiene el padre ahorita. Claro, sea, tiene 11 50. años. Sí, 61 menos 11. correcto. Esa es la edad del hijo y la edad del papá es 61. Por lo tanto, debemos restarle 11 a 61 y entonces nos da como resultado 50. ¿De acuerdo? Y esta es la respuesta. Opción C. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Aplicando lo que estábamos viendo ahorita, la descomposición prima de un número y aplicando también reglas de divisibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa para que tomemos agua, nos levantemos un poquito, nos estiremos, ¿ok? Y venimos a la segunda parte de los ejercicios, bueno, de la teoría. Volvemos a las 18:26, 5 minutitos, 18:26. Volvimos, entonces vamos acá. Lo que es el mínimo común múltiplo y lo que es el máximo común divisor. Nada más quisiera saber si estamos por aquí, me hagan una reacción, un like, que todo está bien. Se escucha bien, se ve bien. Perfecto, perfecto, gracias. Vamos a ver, ¿qué significa, vamos, el mínimo y qué significa máximo? Vamos a comenzar con el mínimo común múltiplo. Y aquí tenemos que recordar algunas cositas, ¿verdad? Bueno, múltiplos en particular, y también de lo que es el concepto de divisor. Voy a usar otra hoja en blanco y vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Vamos a comenzar así. Pensemos en dos números. Voy a comenzar con números pequeños. Pensemos en el 5 y en el número 6. A ver, tenemos dos números, 5 y 6. Bueno, la pregunta es, ¿el MCM de 5 y 6 cuál es? Hay un proceso, sí, hay un proceso para hacerlos, pero quisiéramos un análisis de realmente qué significa el mínimo común múltiplo. A ver, pensemos en esto. ¿Cuáles son los múltiplos? Busquemos cuáles son los múltiplos de 5. ¿Recuerdan qué significa múltiplos de 5? 5
por 1, 5 por 2, 5 por 3, Termina en 0 o 5. por 4. ¿Perdón? Que termine en 0 o 5. Bueno, en este caso termina en 0 o en 5. Este múltiplo 5 por 1, 5 mismo es el múltiplo de 5. 10 es múltiplo de 5, 15 es múltiplo de 5, 20 es múltiplo de 5 y ahí va, ¿no? 25, 30, 35, etcétera. Y ahora busquemos los múltiplos del 6. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? Para encontrar los múltiplos de 6, lo que hago es multiplicar 6 por 1. 6, 6 por 2 me da 12. 6 por 3, 18. 6 por 4 igual 24. 6 por 5, 30. 6 por 6 es igual a 36, etcétera, ¿no? Ahí va. Los múltiplos son infinitos. Es decir, esto puede continuar. ¿Ok? Continúan, los múltiplos son infinitos. A ver, ¿y qué es lo que andamos buscando? El mínimo, y la palabra mínimo significa el más pequeño, y común, ¿qué significa común? Común significa que Que lo comparto. tenga, correcto, que tenga el primero que lo tenga y el segundo también. Es decir, en este caso, vamos a ver. Observemos que aquí múltiplos, voy a seguir haciendo un poquito más. 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, estoy bien, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 48, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60, ¿verdad? Y aquí voy a seguir con esos también. Aquí es 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ahí seguimos. Hasta infinito y más allá. ¿Ok? Lo que andamos buscando es el más pequeño de los comunes. ¿De qué? De los múltiplos. Entonces, cada uno de los que está ahí son múltiplos y ahora voy a buscar los comunes. ¿Qué significa común? Que lo tenga los múltiplos de 5 y los múltiplos de 6. Observen que hay un común ahí que es 30. Pero también hay otro. ¿Cuál es el otro? En el 60 también es común. ¿Pero cuál andamos buscando? Andamos buscando el más pequeño de los comunes. Por lo tanto, podemos decir que el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 6 es 30. Ok, esta es la interpretación. Hay un proceso que es más rápido para sacar. Y eso lo vamos a hacer de una vez. ¿Cuál es el proceso rápido? Ustedes ya saben cuál es. Ok, colocamos entonces el 5 y el 6 y buscamos divisores de ambos. No necesariamente comunes, pero sí de ambos. Por ejemplo, lo recomendable es comenzar con los más pequeños, los divisores más pequeños. ¿Cuál es el divisor más pequeño? El 2, ¿cierto? 6 tiene mitad, que es 3. 5 no tiene mitad. Bueno, lo vamos a bajar porque no tiene mitad. ¿Qué sigue? Tercera, ¿no? La tercera de 3, que es 1. Y 5 no tiene tercera. Ahora, ¿qué sigue? 5. La quinta de 5 es 1. Y aquí, pues, ¿cómo sabemos cuándo terminamos? Cuando ya ambos o todos lleguen hasta 1. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos cada uno de estos divisores que sacamos. O sea, 2 por 3 por 5. Y 2 por 3, 6. Por 5, 30. Ojo. Entonces, el MCM entre 5 y 6 es 30. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a los ejercicios de olimpiadas? Primero les comento que cuando hablamos de múltiplos,
estamos hablando o podemos relacionarlos con multiplicaciones. Los múltiplos los podemos relacionar con multiplicaciones y los divisor, bueno, el máximo común divisor con divisiones. Dime. Hagamos un ejercicio. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver si este es de... Sí, creo que es de múltiples, ¿verdad? Vamos a ver. Tratemos de hacerlo. También igual les voy a dar un espacio para que lo puedan hacer. Vamos a ver. En una tubería de gas de 6 kilómetros de longitud se debe hacer agujeros cada 120 metros para conectar con tuberías secundarias. Y cada 300 metros instalar una válvula de control. En caso de coincidir, se puede instalar ambas en un mismo agujero, ¿ok? Si el primer agujero, ojo, si el primer agujero coincide al inicio de la tubería, ¿cuántos hoyos se requieren en total? Le voy a dejar a ustedes un ratito para que lo piensen. A ver qué tal. Sí. ¿Cómo, perdón? Le digo lo que yo hice para resolverlo. Claro, dime. Primero pasé los 6 kilómetros a metros que me dieron 600. Después a eso le saqué 6,000. Sí. Ajá. Bueno, sí, eso lo pasé a metros. Y después le saqué el máximo como un múltiplo. Ok, correcto. Que me dio ¿Cuánto le dio? 10. Ok, vamos a ver. Entonces, también tengo la mano levantada de Amanda. Hola, Amanda, dime. Ahora Amanda que estaba hablando. No se le escucha. Sara, adelante, Sara. Tiene la mano levantada. Sí, Amanda, como dijo, hay que pasar eso en metros, entonces da 6,000. No, perdón, sí, 6,000. Entonces, ya 6,000 lo divido entre 120, da 50. Lo divido entre 120 por las tuberías secundarias. Y da 50, y a eso le sumo 1, que es del primero. Y después 6,000 dividido entre 300 da 20 y le sumo 1, entonces dan 51 y 21. Ahora también hay que sacar el mínimo común múltiplo de 120 y 300, que da 600. Entonces eso quiere decir que cada 600 metros coincide un agujero. Entonces coinciden 8 hoyos porque yo luego divido 6,000 entre 600 y le sumo 1, entonces eso es 11. Entonces tenía que eran 51 de tuberías secundarias y 21 de válvulas de control. Entonces sumo esos dos, 51 más 21 da 72 y a eso le resto los 11 hoyos que coinciden y da 61. Excelente. Excelente. Eso es, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a ejemplificarlo aquí con el método este. Lo que ellos acaban de decir es eso. Pensemos que cada 300 metros, no, cada 120, vamos a ver, cada 120, digamos aquí, en el primero coinciden, ¿no? Ambas tuberías. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a pensar que lo rojo es para, ¿qué? Las tuberías de secundarias. Ok, entonces aquí
tenemos otro hoyito, ¿cierto? Y también aquí vamos a tener otro hoyito aquí. Y después viene otra vez, medimos 120 y puede ser que no coincida, ¿verdad? No necesariamente coincide. Ok, después aquí otro de 300. Creo que esto debería ser más largo, perdón. No estoy, vamos a ver, perdón. Creo que este verde debería ser más grande. Porque el verde, el 120 cabe casi 3 veces, no 2 veces y resto. Un poquito así, algo así. Entonces, aquí hay un hoyo y después el rojo vuelve aquí, ¿verdad? Y después el rojo vuelve a poner otro aquí. Y después el verde. Bueno, en teoría o en síntesis, ¿cuántos hoyos hace el rojo y cuántos hoyos hace el verde? Pero hay algo aquí que debemos tomar en cuenta. Es que llegue el momento en que los rojos coinciden con el verde. ¿Verdad? Los rojos coinciden con el verde. Y aquí es lo que debemos de interpretar como el MCM. ¿De acuerdo? Como el MCM. ¿Y qué es el MCM? Bueno, el MCM es en qué momento coinciden esas dos. ¿Y el MCM entre quién? Entre 120 y 300. ¿Verdad? Para ver cuántos hoyos coinciden a ellos. Entonces sacamos aquí 120, 300. ¿Qué tienen? Mitad. La mitad de 120 es 60. La mitad acá es 150. Mitad. La mitad es 30. La mitad acá es 75. Mitad 15. Y ahora tienen tercera aquí. Tercera de 15 es 5 y la tercera de 75 es 25. ¿Cierto? Quinta. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 25 es 5. Otra quinta. Aquí. Y ahora ya podemos multiplicar eso acá. 5 por 5, 25. Si estoy bien, ¿verdad? 5 por 5, 25 por 3. Ok, otra vez. 5 por 5, 25 por 3 me da 75. 75 por 2 me da 150. Por 2 me da 300 y por 2 me da 600. 2, perdón, esta multiplicación me da 600. ¿Qué significa este 600? Significa que cada 600 metros coincide o coinciden las tuberías. Entonces, si queremos saber cuántos huecos son coincidentes, tenemos que dividir ¿qué? Voy a hacer la parte. Tenemos que dividir a 600, no, a 6000, que es lo largo de la tubería, ¿verdad? Me voy a traer esto, perdón que los vuelva a marear, pero voy a traerme esto porque es importante verlo. Profe, permiso, una pregunta. Adelante. Sí. ¿Por qué ahí cuando quedó con 15 y 25, por qué utilizó 5 para 15 y 25 cuando 15 también se puede hacer con Voy a menor? devolverme aquí. Voy a devolverme. Mitad, 30. 75. Tiene mitad, ¿verdad? 30. Bueno, voy a bajar este 70. Ajá. Perdón, aquí es 15. Y aquí es 75. Ahora tienen ¿qué? Tercera, ¿no? Tercera de 15 es 5 y la tercera de 75 es 25. Quinta. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 5 es 5. Otra vez quinta. 1. Vamos, así. Ok. Aclaré su duda, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Con mucho gusto. Cada 600 metros coinciden las tuberías. Entonces la pregunta es ¿cuántos huecos son los coincidentes? Bueno, para hacer eso entonces tenemos que son
6,000 metros de tubería y pues vemos cuántas veces, ¿verdad? Cabe 600 en 6,000. Y aquí pues quitamos ceros, 6 por 10, ¿no? Da 10, da 60. 0. 10 huecos son coincidentes, ¿verdad? Hay 10 huecos. Ahora bien, aparte de los coincidentes, ¿cuántos huecos aparte hace cada uno? Entonces la pregunta es, o más bien, tenemos que ver cuántos agujeros hace el rojo, por ejemplo. El rojo era el de 120. El de 120. Entonces hacemos la división. 6,000 entre 120. ¿Cuánto da esto? Quitamos un 0. 12. 12 por 5. 5 por 6. 5 por 2, 10. Llevo una, 5 por una, 5 y una 6. 0. Bajamos el 0 y entonces dice que son 50. 50 huecos. 50 huecos haría el que dice que es de 120. Y ahora falta otro más. Que es el de... ¿Cuánto es el otro? El de 300, que es el verde. ¿Cuántos huecos hace el verde? 6,000 entre 300. Los ceros eliminamos. 3 por 2 da 6. 0. Ok, 20 huecos. Ahora sí. Tenemos 10, 50 y 20. ¿Qué pasa con eso? Hay que sumarlo todo. Pero si lo sumamos, vamos a ver. Los rojos hacen, voy a marcarlos. Los rojos hacen 50 huecos. Los verdes hacen 20 huecos. Y después coinciden ambos. Coinciden aquí. Coinciden 10 huecos. A cada uno hay que restarle 10. Muy bien. A cada uno hay que restarle 10 porque están coincidiendo en 10 huecos. Y ya están contados como que si fueran los huecos. Entonces, a 50 le tengo que restar 10 y al otro es a 20 le tengo que restar 10. En total van a quedar 40 por aquí y 10 por aquí. ¿Cierto? Y en total aquí tengo 50 huecos que no son comunes. ¿De acuerdo? 50 huequitos que no son comunes. Ahora sí. ¿Cuántos huecos hay entonces? 50. 50 que no son comunes, ¿verdad? Que hacen los verdes y que Ahora- hacen los... Hay que Ajá. sumarle los huequitos que coinciden. Ah, correcto. Hay que sumar los huequitos que coinciden porque se los restamos para ver cuánto construía cada uno que no fueran coincidentes. Eso me da 60. Pero, ¿qué pasó? ¿Falta algo? ¿Qué me falta? Sumarle el primero El que ya huequito del coincidía. inicio. Claro, falta el primer hueco. ¿Ok? Falta el primer hueco, que es 1. No se está tomando en cuenta dentro de este análisis que estábamos haciendo. Por lo tanto, este resultado me da 61. Vean que lo que queremos ver o queremos mostrar aquí es que no necesariamente se aplica directo. Es decir, no es que le van a hacer una pregunta en el examen de máximo común divisor o de mínimo común múltiplo, sino que usted lo aplica en algún momento, pero también tiene que hacer otro tipo de razonamientos. ¿De acuerdo? Otro tipo de razonamientos. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. ¿Cómo lo ven? Ah, sí, yo tengo una, profe. Dime. No entiendo qué fue lo que hizo ahí cuando hizo el máximo común múltiplo para sacar 600, porque yo lo multipliqué siguiendo y no me dio 600, me dio 1200. Vamos a ver. La multiplicación es... Voy a bajar un poquito eso. Entonces, aquí todo esto lo voy a bajar. Profe, es que en lo de
la división, usted puso 4-2 en vez de 3-2. Ok, Ahí. me voy a devolver entonces. Vamos a ver, aquí borramos todo esto y lo volvemos a hacer. Mitad. La mitad de 120 es 60. 60 y 150 aquí, ¿verdad? La Sí. mitad 30 y la mitad 75. Todavía tenemos mitad. Aquí es 15 y el 75 no tiene mitad. Ah, sí, eso fue lo que pasó, correcto. Y aquí pues tenemos tercera, ¿cierto? Que la tercera es 5 y la tercera es 25. La tercera no, ya no tiene tercera, ahora tiene quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 25 es 5. Quinta otra vez y ahora sí, esto sí da 300. Gracias por corregir el error.